En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Seguimos analizando el lanzamiento de un misil balístico intercontinental con capacidad de portar ojivas nucleares desde un submarino nuclear y a cargo de China, porque es un evento que tiene muchas capas de análisis, no solo relativos a China, sino también relativos al lugar que puede ocupar China a partir de ahora en la geopolítica global. A pesar de que la agencia oficial Xinhua lo describía como parte de unos ejercicios anuales rutinarios, lo que ocurría con el lanzamiento de ese misil balístico intercontinental era el lanzamiento también de un mensaje dirigido a una audiencia muy específica, no a los pequeños países del Pacífico que pudieran sentirse concernidos porque caiga un misil en una zona teóricamente libre de este tipo de prácticas, no a Japón ni a Australia, sino a Washington. Su contenido, traducido del lenguaje de los misiles al de la geopolítica, es evidente. Soy un igual a ti que exige respeto. No soy un aprendiz, no soy un aspirante. Para entender la relevancia de este lanzamiento hay que ampliar el foco y ver el panorama nuclear global tal y como es hoy en día. El New START 2 de Estados Unidos y de Rusia caducó en febrero de 2026 y lo hizo sin renovación, dejando el escenario nuclear global sin ningún marco jurídico vinculante por primera vez desde los años 60 del siglo XX. Ahí es nada. Y ese vacío no es una abstracción académica, es el contexto precisamente en el que China ha lanzado su misil, es el contexto en el que hay que leer el mensaje que Pekín manda. Lo que China demuestra con este ensayo es la culminación visible de un proceso que lleva años desarrollándose con esa discreción de la que hacen gala habitualmente los chinos, la construcción de lo que los estrategas llaman la tríada nuclear completa, no solo la capacidad de lanzar misiles intercontinentales desde plataformas móviles en tierra o desde silos nucleares, no solo la capacidad de lanzarla desde aviones, también la capacidad submarina. Y esta es clave, porque son misiles balísticos intercontinentales lanzados desde submarinos que a su vez son de propulsión nuclear, que operan en aguas profundas, que pueden estar durante meses y meses alejados de los puertos y que por definición son prácticamente indetectables e indestructibles, sobre todo en el primer golpe. Eso es precisamente lo que los estrategas nucleares denominan capacidad de segundo ataque garantizado. Y es que si el adversario lanzara un ataque nuclear masivo y destruyera todas las capacidades terrestres de China en este ámbito, seguiría habiendo submarinos chinos en algún punto del océano inaccesibles, invulnerables, que podrían tener una capacidad de respuesta devastadora contra quien atacara China. Y eso, claro, cambia de forma completamente radical el cálculo estratégico de una acción militar contra China. Ya no es posible neutralizar el arsenal nuclear chino con un primer golpe potente. Eso, en el idioma de la geopolítica, del poder nuclear, es la diferencia entre un actor que puede ser coaccionado y un actor que no puede serlo, que tiene que ser tratado con mucho más respeto. El momento del lanzamiento tampoco es casual. Coincide, lo sabemos, con la cumbre de la OTAN en Ankara, con las miradas del mundo occidental en ese desencuentro entre Estados Unidos y sus aliados, y además sucede en plenas maniobras de la propia China junto con Rusia en el Pacífico, el ejercicio Joint Sea 2026. Ocurre, además, en el contexto de la presión estadounidense para que China se siente a negociar un nuevo tratado de control de armas que la incluya. Y sabemos, esa invitación ha sido rechazada reiteradas veces por Pekín. De forma consistente con este lanzamiento se explicita de la forma más elocuente posible, mucho más que con cualquier comunicado diplomático, que no hay ninguna intención por parte de Xi Jinping y del resto de diplomáticos chinos de sentarse a negociar nada en materia nuclear con Estados Unidos. China no quiere de ninguna manera un tratado que la limite, porque ese tratado la obligaría a congelar sus capacidades nucleares en una inferioridad evidente que considera absolutamente injusta. China tiene actualmente en torno a 600 ojivas nucleares y representa menos del 6% del total de ojivas que tienen en conjunto las otras dos grandes potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos.
cada una con algo más de 5.000 ojivas. Bien, es cierto que se habla de una cifra mucho menor en ojivas operativas, en torno a 1.500 por cabeza, que serían de fácil movilización, relativamente fácil al menos. El caso es que cuando Washington le pide a Pekín que acepte como permanente una posición de debilidad estratégica que ninguna gran potencia en ciernes ha aceptado a lo largo de su historia, es evidente que la respuesta china es que no. Y por eso, de esas 600 cabezas nucleares que ya tiene, porque viene incrementando en alrededor de 100 ojivas nucleares cada año desde 2023, su arsenal, pues quiere plantarse en torno a 2035 con unas 1.500. ¿Que seguiría estando lejos de las 5.000 y pico ojivas de Rusia y de Estados Unidos? Sí, pero estaría en igualdad de condiciones en cuanto a arsenal rápidamente movilizable. Es una curva de ascenso claramente calculada hacia lo que Pekín considera como una paridad mínima necesaria para sentarse en la mesa de las grandes potencias nucleares. Aquí conviene también mencionar, porque lo hemos hecho ya, incorporar a la ecuación a Moscú. Sigue siendo la mayor potencia nuclear en términos absolutos, pero también de las tres que estamos hablando es la que tiene la base económica más débil para sostener una carrera armamentística, que es lo que parece, en lo que parece que hemos entrado en este punto del debate por la hegemonía mundial. La URSS, recordemos, ganó la carrera espacial, desarrolló un arsenal nuclear, superó en su desarrollo incluso a Estados Unidos, proyectó poder militar en varios continentes y terminó colapsando. Lo hizo porque el esfuerzo de sostener esa competencia estratégica superó la capacidad de una economía que no se modernizó al ritmo que exigía el rearme estadounidense. Y ese peligro es el que puede tener ahora mismo la economía rusa, que, como digo, puede enarbolar una capacidad nuclear teórica extremadamente grande, pero con una economía que es, al menos nominalmente, 15 veces inferior a la de Estados Unidos y 10 veces inferior a la de la propia China, y además con el esfuerzo sostenido en ucraniano parece que esté en disposición de sostener la carrera armamentística. El caso es que si el escenario se confirma, el triángulo nuclear del siglo XXI va a acabar siendo en la práctica un duopolio: Estados Unidos y China. Rusia va a seguir siendo un actor nuclear relevante, peligroso, pero desplazado del centro de gravedad de la competición estratégica. Eso sí, una Rusia impredecible no deja de ser peligrosa, porque tendrá motivaciones crecientes para comportarse de forma disruptiva y para seguir manteniendo su preponderancia, por lo menos que cuenten con ella. En cualquier caso, el misil que emergió en el Pacífico tenía un propósito profundo: fijar en la conciencia estratégica global que China ha cruzado un umbral del que ya no va a retroceder. Cualquier arquitectura global que se construya a partir de ahora tendrá que contar sí o sí con Pekín como observador, como participante, como potencia que estará en la negociación de esas reglas. No solamente será un convidado de piedra. China ha lanzado un argumento de varios miles de kilómetros, los que alcanza ese misil balístico cargado de múltiples ojivas nucleares, cada una con su propia trayectoria y muy, muy difícil de interceptar. El Pacífico ha dejado de ser ya el lago americano que fue durante el siglo XX. El misil que ha lanzado China es la notificación perfecta y formal de ese cambio. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cena de las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Irán insiste en mantener el control del estrecho de Hormuz. Y todo ello a pesar de los ataques de los últimos 2 días de Estados Unidos en unos bombardeos que han dejado las conversaciones de paz en el aire. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual. Y constata que el tránsito de crudo y derivados del petróleo por el estrecho de Hormuz se disparó en junio gracias al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La oferta global, entre tanto, podría superar a la demanda a finales de año si hay un acuerdo de paz duradero. Exteriores eleva a 41 los españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela. El número de desaparecidos se mantiene en 138 y en 11 los españoles localizados bajo los escombros. En global, en total, los terremotos han causado por el momento 3.799 muertos y 16.740 heridos. Pakistán pone en marcha una masiva campaña de deportaciones. Pakistán tiene previsto comenzar hoy una masiva operación de arrestos tras expirar el plazo límite impuesto para que todo ciudadano afgano sin documentos válidos abandone el país. Todo ello dentro de una campaña de deportaciones que ya ha expulsado a 2 millones de personas desde 2023. En Francia se activa una célula de crisis por el calor. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, preside una célula interministerial de crisis dedicada a la nueva ola de calor que afecta al país, la tercera desde finales de mayo, y que hoy viernes ha puesto a 9 del centenar de departamentos franceses en alerta roja y otros 76 en naranja. Sin más demora, profundizamos, Blanca, en todas estas informaciones. La tregua entre Estados Unidos e Irán ha saltado por los aires y el conflicto ha vivido esta semana su momento más tenso desde que comenzó la guerra a finales de febrero. El detonante llegó desde la propia cumbre de la OTAN en Ankara, donde el presidente Donald Trump, visiblemente irritado por los ataques iraníes producidos mientras se reunía con los líderes aliados, dio por finalizado el alto el fuego. Gemma González. Desde que Donald Trump dio por dinamitado el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán este pasado miércoles, las fuerzas estadounidenses han bombardeado Irán durante 2 jornadas consecutivas. El Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, asegura haber alcanzado 170 objetivos en solo 48 horas con un propósito claro: limitar la capacidad de Teherán para controlar el estrecho de Hormuz. Los ataques se han concentrado en 5 provincias iraníes, entre ellas Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear operativa del país. Las fuerzas estadounidenses han golpeado también el perímetro de esa instalación y un muelle para barcos pesqueros. El Ministerio de Salud iraní cifra en 14 los muertos y en 78 los heridos que han dejado estas 2 jornadas de bombardeos. Irán no se ha quedado quieto. La República Islámica ha respondido atacando bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Qatar. Las sirenas antiaéreas han llegado a activarse en territorio bareiní, mientras las autoridades
autoridades pedían a la población dirigirse a refugios. El tránsito por el estrecho de Hormuz, la vía por la que pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, sigue muy afectado, aunque en las últimas 24 horas han logrado cruzarlo 13 embarcaciones comerciales. Israel también se ha pronunciado. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que el ejército está alerta y preparado para reanudar con aún más fuerza la ofensiva contra Irán, y ha asegurado que su país está listo para demostrar su superioridad aérea y llevar a cabo ataques contra Irán para eliminar amenazas existentes por tercera vez. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Trump han mantenido contacto telefónico para coordinar posiciones. Netanyahu trasladó además su preocupación por las recientes declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contra la existencia del Estado de Israel. En paralelo, Irán ha vivido esta semana el entierro de su difunto líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado en un ataque de Estados Unidos e Israel el primer día de la guerra, el 28 de febrero. El funeral privado se celebró en Mashhad, su ciudad natal, tras varios días de multitudinarias ceremonias públicas en distintas localidades de Irán e Irak. Su hijo y sucesor, Mojtaba Khamenei, no se ha dejado ver en ninguno de los actos. En el plano diplomático, Pakistán y Qatar trabajan para reconducir a Washington y Teherán hacia la mesa de negociación, pero las posiciones siguen muy alejadas. Irán exige el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz, además de una indemnización por los daños de guerra, una propuesta que Trump ha calificado de totalmente inaceptable. El mercado del petróleo refleja la incertidumbre. El barril de Brent ha subido esta semana, rompiendo así su tendencia a la baja. Con la tregua rota, los bombardeos activos y el estrecho de Hormuz en el centro de la disputa, la Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe mensual en el que constata que la oferta de petróleo superará la demanda a final de año si no vuelve la guerra. Paul Mielgo. La Agencia Internacional de la Energía constata que el tránsito de crudo y derivados por el estrecho de Hormuz se disparó en junio gracias al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y advierte de que la oferta mundial de petróleo podría superar a la demanda a finales de año, si ese acuerdo de paz llega a consolidarse. En su informe mensual sobre el mercado de petróleo, la AIE constata que en junio, al calor de la tregua firmada el día 17, salieron del estrecho de Hormuz una media de 13,2 millones de barriles diarios de crudo, un 70% más que el mes anterior y el equivalente al 70% del volumen que circulaba por ese paso estratégico antes de que estallara la guerra. Toril Bosoni, jefa de la División de Industria y Mercados del Petróleo de la Agencia Internacional de la Energía. Si observamos que el suministro y el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz se reanuda y se recupera, con un crecimiento significativo de otros productores externos y del resto del mundo, en particular de las Américas, y si los niveles de demanda son inferiores a los que esperábamos antes de la guerra, podríamos volver a una situación de superávit para finales de año y el próximo, lo que obviamente proporcionaría un alivio al mercado y permitiría a los países reconstruir sus inventarios. Pero la agencia también advierte de que la nueva escalada de hostilidades, con los ataques de Estados Unidos e Irán de esta semana, ensombrece esas perspectivas y podría echar por tierra esa previsión, como ya ha puesto de manifiesto el mercado. El organismo lo resume así: la reanudación de los enfrentamientos armados en el Golfo Pérsico esta semana pone de relieve los riesgos de no alcanzar un acuerdo de paz duradero, algo imprescindible para la normalización de los mercados petroleros. En el plano global, la oferta de petróleo aumentó en junio en 4,1 millones de barriles diarios hasta los 98,2 millones de barriles diarios, un repunte que vino de la mano de los países productores del Golfo, principalmente Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. La AIE espera que, si nada se tuerce, la recuperación de las exportaciones desde esa región permita alcanzar en el conjunto de 2026 una media de 102,6 millones de barriles diarios. Por el lado de la demanda, la agencia observa también una recuperación neta tras el bajón provocado por el estallido del conflicto.
Partiendo del punto más bajo de mayo, cuando el consumo se redujo a 97,9 millones de barriles diarios, la AIE espera que en octubre la demanda esté en 8 millones de barriles diarios por encima y que por primera vez desde el estallido de la guerra en febrero supere el nivel registrado en las mismas fechas de 2025. De hecho, en el último trimestre de 2026 se espera una demanda de 1,2 millones de barriles diarios superior a la del mismo periodo del año anterior. Un revólver con balas de verdad grabado con tu propio nombre y una nota que te libra de los controles de exportación. Así fue el regalo de despedida que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan entregó esta semana a los líderes de la OTAN tras la cumbre de Ankara. Cada mandatario recibió el mismo modelo, una Gumisay 357 Magnum con 6 balas, fabricado en Turquía y presentado en una caja de madera con la bandera turca y el emblema de la Alianza Atlántica. Keir Starmer, el primer ministro británico, fue el primero en contarlo. Explicó que tuvo que dejar el arma en Ankara porque introducirla en Reino Unido habría sido ilegal. El canciller alemán Friedrich Merz y el neerlandés Rutte Jetten hicieron lo mismo. Otros optaron por entregar el revólver directamente a la policía, como el primer ministro belga, que ni siquiera sabía que había recibido hasta aterrizar en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que el suyo será desactivado y donado a un museo militar, el mismo destino que le espera al arma del primer ministro griego. El gobierno español, entre tanto, ha entregado el revólver al Ministerio del Interior, que será el encargado de inutilizarlo y de almacenarlo. Pero Erdogan no es el primer líder que sorprende con un regalo fuera de protocolo. La diplomacia internacional acumula una larga lista de obsequios insólitos. Eva Villanueva. Son múltiples los regalos que se hacen los jefes de Estado durante las cumbres. En 2009, el entonces presidente estadounidense Barack Obama regaló al entonces primer ministro británico Gordon Brown 25 DVDs con clásicos del cine estadounidense. El problema, no funcionaban en el Reino Unido por incompatibilidad de formato. El gobierno de Mali regaló un camello al presidente francés, François Hollande, en 2013 como agradecimiento por la intervención militar francesa contra el yihadismo en Tombuctú. 3 años antes, en 2010, el primer ministro búlgaro le regaló a Vladimir Putin un cachorro de perro. El ruso lo bautizó como Buffy y, según se cuenta, todavía vive en el Kremlin. Unos animales también fueron el obsequio elegido por el expresidente indonesio a Ronald Reagan y a George Bush. Al primero, en 1986, le regaló un dragón de Komodo y 4 años después repitió el gesto con George Bush padre. Ambos animales terminaron en el Zoológico Nacional de Washington. Quizás el caso más peculiar sea el del príncipe Felipe de Edimburgo. En sus visitas a Vanuatu recibió, entre otros presentes, un club ceremonial utilizado tradicionalmente para matar cerdos. Pero no todos son objetos. En 1940, el jefe del gobierno títere de Vichy, Philippe Pétain, convenció a Hitler para que le devolviera a Francia los restos de Napoleón II, un gesto propagandístico que el pueblo francés rechazó de inmediato. Lo cierto es que el intercambio de regalos entre jefes de Estado forma parte del protocolo diplomático desde hace siglos, pero como demuestra el caso de Ankara, de vez en cuando un obsequio consigue robarle el protagonismo a la propia cumbre. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Hace 250 años nacía Estados Unidos. Para muchos la primera democracia liberal de la historia contemporánea, el país que durante décadas, sin duda, ha proyectado al mundo un determinado modelo político, institucional, económico. 2 siglos y medio después, pues ese modelo afronta ciertas tensiones, polarización, concentración de poder, tecnoligarquía, dudas sobre sus propios contrapesos del sistema. Nos preguntamos si está viviendo Estados Unidos una crisis pasajera, si está viviendo una transformación más profunda, y para eso hay pocas voces más autorizadas que la de Fernando Vallespín, catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Fernando, bienvenido, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. ¿Qué crees que celebrarían hoy realmente los padres fundadores de Estados Unidos? ¿Qué les preocuparía especialmente viendo este cuarto de milenio después? Pues no sé, es muy difícil porque bueno, igual que conocemos muy bien el pasado y podemos ubicarnos rápidamente, ¿no?, en cómo se pudieron sentir los romanos, ¿no?, en su momento, o incluso pues los conquistadores españoles cuando fueron a las Américas, el futuro nunca, el futuro siempre presenta sorpresas. Lo que estoy convencido que no pudieron imaginar es que llegaría a ser la gran potencia que es, ¿no?, y que bueno, lo viene siendo a lo largo, fundamentalmente, de todo el siglo XX, ¿no? Eso estoy convencido de que nunca lo imaginaron. Mirando a los padres fundadores, algunos son muy conocidos, me llamó mucho la atención hace poco leer sobre John Dickinson, que fue un gran animador de la independencia, pero que luego, cuando llegó el momento de suscribir la declaración, no lo hizo, y muchos lo criticaron. Y no lo hizo porque dijo: creo que estamos precipitándonos, no me gustaría basar mi país no me gustaría que mi país fuera nacido a partir de una guerra. Y da la sensación de que fue casi premonitorio, porque su país, que ha hecho muchísimas cosas buenas, que vamos a destacar también, pero se ha caracterizado por muchas guerras. Sí, bueno, por muchas guerras al comienzo. Vamos a ver, yo creo que más que una guerra contra los británicos, fue una rebelión contra los británicos, ¿no? Yo creo que hay algo muy interesante que dice Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no?, cuando compara las dos revoluciones, la francesa y la americana, y es que la revolución americana realmente lo que significó fue el paso a la creación de un país independiente, pero donde las condiciones de vida cotidianas permanecieron. Es decir, que no se revolucionó la estructura social ni el orden de gobierno, sino que los principios que ya de facto estaban asentados en esas famosas 13 colonias que acabaron creando esa confederación inicial, esos principios después serían incorporados desarrollados, desde luego hechos mucho más explícitos en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Pero claro, la Revolución Francesa sí fue una revolución. Es decir, ahí sí se cortó una cabeza de un rey, aparte de muchos sectores de la nobleza. Estados Unidos carecía de nobleza por razones obvias, y por tanto yo creo que pues las élites burguesas estadounidenses, preestadounidenses, fueron las que se dieron cuenta de que juntos les iría mejor que no estando sometidos a la corona inglesa, y eso fue lo que realmente lo precipitó. Pero bueno, se habla mucho de la Revolución Americana. Yo diría que no fue una revolución,
fue una pequeña guerra de independencia. Enseguida Inglaterra se dio cuenta de que eso no lo podría mantener, o lo costoso que sería, pues estaba metida también en otras guerras, lo costoso que sería mantener esas 13 colonias. Y hay una cosa que la gente ignora. Cuando se crean los Estados Unidos, se ponen de acuerdo para crearlo 13 colonias cuya población total era de 2,5 millones de habitantes. Ahora son 330. O sea, lo que quiero decir, y bueno, un territorio verdaderamente pequeño, ¿no? O sea, era un territorio mayor al de muchos países europeos, pero indudablemente era ínfimo comparado con lo que luego acabaría siendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es, o sea, que es un gesto muy modesto, pero que sin embargo, por la capacidad que tuvieron los padres fundadores, se consiguió que las instituciones permanecieran prácticamente inalteradas, ¿no? Y eso me parece que es el gran acierto, es que diseñaron una Constitución que por un lado permitía su renovación a través de las enmiendas, ¿no? Pero por otra parte también permitía que se fuera adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Ahora, por conectar con aquello con lo que tú comenzabas, ahora es cuando empezamos a tener dudas de ver hasta qué punto esos mismos principios van a poder mantenerse, ¿no? De hecho, sabemos que Estados Unidos ha atravesado crisis importantes, incluso existenciales, la guerra civil, algunas con otras potencias, como la Guerra Fría, donde se ha llegado a niveles de tensión tremendos. Pero siempre ha tenido una capacidad, como decías, de corregirse, de cuestionarse, de reinventarse, ¿no? Tocqueville lo identificaba como un rasgo distintivo de esa nación. ¿Sigue esa capacidad intacta en la actualidad? ¿O la fractura que se vive en el país ahora mismo es de una naturaleza diferente, irreversible? Bueno, Estados Unidos ha cambiado espectacularmente en los últimos 40 años, ¿no? A mí me parece que tendríamos que empezar a analizar cuáles han sido esos cambios. Los Estados Unidos de hoy no tienen nada que ver con los Estados Unidos que describió tan magistralmente Tocqueville, que tú acabas de citar, cuando estuvo allí visitándolo, creo que fue en torno a 1830, 31, así. Era entonces, pues eso, lo que estaba describiéndonos era esas 13 colonias, más algunas más, pero supo anticipar muchos de los problemas. Por ejemplo, un problema que anticipó fue el de la esclavitud. Y él anticipó, supo prever que desde el momento en que dejara de haber esclavitud, porque él tenía claro que un sistema democrático no podía permitir la existencia de algo así, el gran problema sería cómo integrar a esa población negra, ¿no? Fundamentalmente. Claro, cuando hablamos de esclavitud, de una manera casi mecánica lo asociamos con una raza. Pero hay que tener en cuenta que los romanos tenían esclavos fundamentalmente rubios, ¿no? Que eran los que traían del Danubio, de tierras germánicas, de Germania, incluso de Gran Bretaña, bueno, de lo que luego sería Gran Bretaña, pero en este caso era una diferencia de raza que estaba asociada también a eso. Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que Estados Unidos nació en un proceso hiperdemocrático, eso también lo ha analizado muy bien Hannah Arendt, con una tradición espectacular, sobre todo de democracia de base. Los town meetings, que ellos llamaban, que se reunían en la iglesia y discutían sobre problemas comunes, o sea, de una gran participación, con algo que también Tocqueville subrayó, y es muy interesante porque esto aquí, bueno, coincide un poco con quien era su maestro intelectual, que era Montesquieu, ¿no? Que lo importante es que entre quien decide y aquellos sobre los que se decide, es decir, del pueblo y sus dirigentes, es importante que existan instituciones intermedias, ¿no? Que hagan de tampón, ¿no? Y en cierto modo, porque si no caeremos en lo que él llamaba la tiranía administrativa. Y ese tampón en Estados Unidos, para Tocqueville para Montesquieu era la nobleza, ¿no? Es decir, que en cierto modo estaba entre el rey y el pueblo llano y tal. Pero para Tocqueville era el enorme asociacionismo voluntario, la cantidad de asociaciones que se fueron creando,
claro, que para él era una escuela de democracia, ¿no? Porque claro, uno se incorporaba a una asociación, qué sé yo, de protección de la naturaleza o del fomento del comercio de la madera, pongamos, ¿no? Y entonces pues uno se familiarizaba con la necesidad de tener que aportar argumentos a favor de un objetivo, a favor de otro, de tener que respetar necesariamente el pluralismo de opiniones que ahí convergían. O sea, que en ese sentido, digamos, fue un tipo de democracia muy de base que después se fue adulterando a medida que el país fue creciendo, convirtiéndose al final pues en una democracia fundamentalmente representativa, y algo que la gente no entiende a menos que haya pasado ahí algún tiempo es un mundo en el que, claro, es tan inmenso de aquello, que es un mundo para el que el mundo exterior apenas existe, ¿no? O sea, que la gente se informa a través de radios locales, televisiones locales. Igual ven el telediario general, donde el porcentaje de noticias que afectan al mundo internacional pues es muy pequeño, ¿no? Sobre todo, luego de repente, pues boom, conectan con un barrio, ¿no? Donde hay 3 gatos que han subido a un árbol y que no saben cómo bajarlos, ¿no? Y que es, pues bueno, algo que ocurre a la vuelta de la esquina. O sea, es muy local, eso es muy local. Y con una enorme autonomía, esto no podemos olvidarlo, de los Estados Federados. O sea, el gran invento de la Constitución americana, creo que es muy importante cuando hablamos de Estados Unidos hablar de su Constitución. El gran invento es el federalismo. O sea, pero tenemos que fijarnos en lo siguiente, ¿no? Ellos, claro, digamos, los líderes de la revolución eran de origen británico, ¿no? Obviamente. Aunque también había muchos del norte de Europa. No hay que olvidarse que casi gana el alemán como lengua oficial, sobre el inglés, que se hubiera cambiado completamente el futuro de la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, igual se hubieran inclinado a favor de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, este es un tema curioso que la gente ignora, seguramente porque todos los holandeses, todos los que venían de Escandinavia, ¿no? y de diferentes sitios de Centro Europa, todos preferían, ¿no?, el alemán al inglés, ¿no? Pero acabó imponiéndose el inglés. Pues sobre todo lo que acabó imponiéndose fue la visión política inglesa. Entonces, si vemos la Constitución de Estados Unidos, lo que hace es lo siguiente. Vamos a ver, heredan esa idea de John Locke, ¿no?, que de un sistema parlamentario, ¿no?, donde el poder fundamental reside en el Parlamento. Claro, pero entonces en Gran Bretaña era bicameral. Entonces, claro, por un lado está la Cámara de Representación del Gran Popular y por otro lado había que crear una alternativa a la Cámara de los Lores. Esa alternativa a la Cámara de los Lores fue el Senado, donde cualquier estado, por ejemplo Rhode Island, que es mínimo, tiene sus mismos 2 representantes que otro tan inmenso como Texas o como California. Y luego, claro, tuvieron que inventarse un rey sin corona, donde hubo una discusión, que esto la gente también lo ignora, hubo una discusión fascinante sobre si debía ser de por vida, vitalicio, que enseguida se desechó porque entonces ¿qué hubiera ocurrido? Pues bueno, como en Corea del Norte, ¿no?, que los hijos acaban heredando el cargo de dictador, lo que sea. Y entonces pues fue por elección popular, indudablemente, no por derecho hereditario. Y eso, digamos, y luego un Tribunal Supremo que mediara, ¿no?, en cierto modo, en los conflictos entre los estados y todo lo demás, con lo cual se creó una organización institucional superpuesta a la de los estados, ¿no? Y la de los estados reflejaba, en cierto modo, en pequeño, eso que estaba en lo macro, que funcionó muy bien. Y ahora mismo pues muestra señales de tensión, pero también en otros momentos, ¿no? Claro, yo precisamente te iba a preguntar, Fernando, por ese sistema de check and balances que ha sido una maravilla, uno de los grandes referentes del constitucionalismo, pero que en los últimos años, o en los últimos meses, el Poder Ejecutivo acumula cada vez más competencias, unas ordinarias, otras extraordinarias. El equilibrio de poderes en Estados Unidos está cambiando, se está forzando, se está empujando a las fronteras. Sí, pero ojo, esto no es único de los Estados Unidos. Los ejecutivos están ampliando su poder en todas partes, ¿no? O sea, lo vemos en España, ¿no? Lo vemos en Alemania, lo vemos en Francia, porque en Francia es semipresidencial, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa que
que es muy importante subrayar, ¿no? Y es que el principio de legitimidad de la presidencia de los Estados Unidos es el mismo que el principio de legitimidad del Parlamento. De lo que llamamos Congreso, que son las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. Eso significa que el presidente, y lo viene recordando Trump, tiene la legitimidad igual al Parlamento, cosa que no ocurre en estados parlamentarios como el nuestro, el británico, donde quien designa al presidente del gobierno o al primer ministro en el Reino Unido es el Parlamento. Con lo cual, digamos que gobierna de manera indirecta y el foco se pone siempre sobre el Parlamento, ¿no? Entonces, claro, en los sistemas presidencialistas tienden a la expansión más todavía que los parlamentarios, ¿no? Y en estos días con Trump, esto se ha hecho, sobre todo en general, todos los presidentes de sistemas presidencialistas, digamos que acaban teniendo un componente populista. O sea, eso de Chávez, cuando se ponía la bandera, que luego siguió Maduro con esa práctica, la bandera de Venezuela, o sea, yo soy pueblo, decía Chávez, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque a mí me han elegido todos y yo solo represento como mínimo lo mismo que todos los que forman parte del Parlamento, ¿no? Entonces eso ha dotado de legitimidad para que fuera creciendo el Parlamento. Y luego también porque, lo queramos o no, con la aparición de los nuevos medios de comunicación de masas y en particular con la aparición de la radio y sobre todo de la televisión, se tendió a una mayor personalización del poder. Roosevelt y sus discursos, claro, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí siempre hay una base, digamos, tecnológica detrás, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues, ¿cuál fue el gran éxito de Trump? El gran éxito de Trump fue los tweets que mandaba, ¿no? Antes de entrar, ¿no?, a gobernar en el 2016, ¿no? Entonces, y sigue, ¿no? Ahora sigue informando a través de tweets, con lo cual lo que se asegura por esta vía, y eso explica, en cierto modo, que la gente lo siga, lo que se asegura son dos cosas. O sea, por un lado, que la gente sienta que se dirige directamente a uno, ¿no? Porque tú ves, el tuit te llega a ti. Y te, ¿no?, está hablando. Te está hablando, ¿no? Claro. O sea, que no hay una mediación, como puede ser una radio, un canal de televisión. Y luego, por otra parte, pues el hecho de que las redes sociales, constituyen ya pues prácticamente el 60% de la fuente de noticias de los estadounidenses, ¿no? O sea, con lo cual, a través de Facebook, hacen un filtro de todo lo que se publica, que son cantidad de canales y todo lo demás, de todo lo que se publica dentro del país. O sea, por tanto, y eso pues ha inclinado la balanza, ¿no?, en cierto modo a favor del Poder Ejecutivo, pero que está ya, ¿no?, el potencial estaba ya en el propio diseño de la Constitución. Voy a aprovechar, Fernando, que hablas de tecnología, para un paso más. ¿Es verdad que hay un peligro de una tecnooligarquía que envuelva al poder, especialmente en Estados Unidos, sabiendo todo lo que hay, sabiendo Palantir, sabiendo Thiel, Cast, sabiendo todos los amigos, sabiendo el peso que ha tenido Silicon Valley y empresas concretas, que sirva como para hacer una acumulación de poder cortesana distinta? ¿Lo ves? Bueno, como diría un americano, absolutely, o sea, absolutamente lo veo más claro. Vamos a ver, el hombre más rico del mundo es el propietario de X, ¿no? El segundo hombre más rico del mundo, que creo que es Jeff Bezos ahora, o la familia Ellison, podemos elegir unos u otros, es el propietario de The Washington Post, entre otras cosas, ¿no? Y tiene también su propio canal de donde emite series y información. El tercero, la familia Edison, pues tiene Paramount, ¿no? Ahora ha comprado Netflix. Luego, pues el cuarto más rico, pues es el propietario de Meta, ¿no? Es decir, que tiene Instagram, etcétera. ¿Qué significa eso? Pues significa que toda la base, y a la vez son los propietarios de la gran invención de nuestro tiempo, que es la inteligencia artificial. Claro. ¿No? Entonces, es decir, que son los propietarios de la base material sobre la que circulan las noticias y el entretenimiento, ojo, que esto no es menos importante, y por tanto, digamos, la capacidad que tienen para
acceder a las conciencias, ¿no? Sobre todo porque además tienen todos los datos. Empresas como Palantir además se dedica a eso, ¿no? Pero también Facebook, ¿no? Lo vimos con el escándalo que hubo, me acuerdo cómo se llama esa empresa. Cambridge Analytics. Cambridge Analytics. Hay o sea, es un poder superlativo que nunca ha tenido ninguna otra oligarquía. Es que esto tenemos que tomar conciencia de eso. Y luego yo creo que esa escena que me pareció magnífica, ¿no? De la toma de posesión de Trump, y estaban todos ellos juntitos, que es lo mismo que la toma de posesión, diríamos, de un nuevo rey, ¿no? Con la aristocracia, ¿no? Porque estaban por delante de otros, por delante de los políticos. Es una manera de decir, bueno, o sea, yo soy la cabeza de un poder, sin el cual, además, sin, digamos, su contribución económica, yo no hubiera llegado a donde estoy. Claro. Entonces, bueno, es también el que condiciona todo el sistema fiscal de los Estados Unidos, ¿no? Por su capacidad para vetar, casi se puede decir, el mecanismo de redistribución, que ahora es tremendamente desigual, ¿no? Con el que no estén de acuerdo, ¿no? Y tienden a no estar de acuerdo prácticamente con ningún sistema de distribución. O sea, con lo cual yo creo que hay el dinero siempre ha sido un problema para los sistemas democráticos porque se montan sobre la igualdad, ¿no? Todo el mundo piensa que la democracia es libertad, pero la democracia es sobre todo igualdad. Es decir, que tu voto o el mío valen lo mismo que el voto de Einstein, o valen lo mismo que el voto de pues qué sé yo, de un analfabeto, pero que tienen nuestra misma nacionalidad. Pero fíjate, a comienzos del 20, con el poder de la estándar, el poder político tuvo la capacidad de decir, pues te fracturo. Te fracturo porque acumulas demasiado poder. Sí, pero ahí es donde... sin embargo, ahora no. Ahí es donde Trump está rompiendo las reglas, ¿no? Porque nos fijamos mucho en cómo rompe las reglas, digamos, la división de poderes, etcétera, cómo consigue, por ejemplo, cómo el Tribunal Supremo le puede llegar a dar una capacitación espeluznante, ¿no? O sea, lo convierte en invulnerable penalmente, ¿no? Una vez que deje la presidencia, ¿no? Eso... Es decir, igual ha asesinado a gente y tú no lo puedes meter en la cárcel, ¿no? O sea, o ha mandado a asesinar. No creo que él directamente haya asesinado a nadie, por Dios. Pero, claro, ese tipo de concesiones, ¿no? Un Tribunal Supremo muy favorable, conservador, ¿no? Que le pone algunos límites, pero claro... Pocos límites, porque incluso el tema ese del birthright, es decir, que es estadounidense aquel que nazca en territorio de Estados Unidos, que lo dice así literalmente en la Constitución, y aún así solamente ganó por un voto en la votación del Tribunal Supremo, ¿no? El que efectivamente eso se debía seguir manteniendo. Sabemos que tras las 4 presidencias de Roosevelt se impuso el límite de 2. Fíjate, eso sería menos traumático que se lo permitiera ese Tribunal Supremo entregado que la ciudadanía por nacimiento. No, indudablemente, sí, pero vamos a ver qué hace Trump, ¿no? Porque como se sienta fuerte, igual... Lo único que juega en contra de la biología. No, juega en contra de menos mal, ¿no? Si hubiera estado con 60 años, a mí no me queda la más mínima duda que lo hubiera intentado. ¿Y el redibujado de distritos electorales cómo puede afectar? Bueno, afecta, pero se compensa. Es decir, que desde el momento en que empezaron con ese término... gerrymandering, que a la gente le dirá, bueno, ¿de dónde viene eso? Eso viene de un senador que se apellidaba Jerry, y entonces que empezó a hacerlo en Massachusetts, ¿no? Y entonces acabó haciendo, acabó haciendo distritos electorales que tenían forma de salamandra. Entonces cogieron, se creó ahí una contracción entre Jerry y Salamander, o sea, gerrymandering. Qué bueno. Entonces, bueno, esto se compensa porque, bueno, lo hacen en Alabama para, digamos, evitar que los distritos con mayoría negra y tal, ¿no? Pues elijan candidatos demócratas, y entonces los amplían por otro lado, incorporan, digamos, personas blancas que se sabe que votan Partido Republicano, etcétera, pero luego en California hacen lo mismo. O digamos, en las zonas azules, ¿no? Sí. Que son las demócratas. Es curioso que en Estados Unidos es al revés en cualquier otra parte del mundo, ¿no? O sea, los rojos son los de derechas, no los... Es muy curioso. Los otros son los azules, son los de izquierdas. Una pregunta, algo sobre lo que quiero tu opinión. Sé que es un poco controvertido, pero con la concesión de poderes extraordinarios
al ICE o al ICE, o como lo queramos decir, esos poderes que le permiten dictar ellos sus propias órdenes sin acudir a tribunales y hacer el proceso de expulsión. A mí, que no soy jurista, pero intuitivamente me da la sensación de que es un atentado contra la tutela judicial efectiva, que es una de las características fundamentales, a mi entender, corrígeme si no estás de acuerdo, de cualquier sistema democrático. No, absolutamente de acuerdo. Entonces, claro, yo digo, esto es una merma de la calidad democrática de Estados Unidos cuando se coge a un migrante, se le lleva, se le expulsa y no lo ha visto ningún juez. Esto no les importa a ellos. No, y lo que es peor que eso, o sea, y se le expulsa a Salvador. Países. No, y a El Salvador, ahí lo mete en una cárcel ahí con todos los que están en las maras, ¿no? Al Salvador de Bukele, o sea, ni más ni menos, ¿no? O sea que... bueno, vamos a ver, esto solamente tiene una solución formal posible, que es a la que alude Trump, que es el declarar un estado de excepción, ¿no? Inmigratoria, por decirlo así, ¿no? Y como todos sabemos, el estado de excepción lo que permite es anular determinadas normas jurídicas, y es a lo que están jugando. Pero aún así, los jueces están interviniendo. Están interviniendo y, bueno, están evitando expulsiones y ahí la sociedad civil también se ha implicado muy activamente, ¿no?, para hacerlo. Pero ahora, por ejemplo, ayer o antes de ayer mataron a tiros a un mexicano. Que ahora los testigos dicen que en ningún momento trató de... Ahí no hay tutela judicial. Es decir, y luego además quien acaba decidiendo ese tipo de juicios pues es un jurado popular. Son zonas además donde hay una mayoría claramente fanatizada, ¿no?, a favor de Donald Trump. Y digamos, estos agentes lo saben, ¿no? Es decir, juegan con ventaja. Que es un poco lo que ocurre también cuando asesinan, ¿no?, cuando la policía asesina, y el término yo creo que está bien elegido. Acordémonos del John Floyd, este famoso, del escándalo que se montó. A personas de color, como entonces después, pues bueno, la condena siempre suele ser mucho más leve que si el asesinado hubiera sido una persona. Hay de primera clase y de segunda clase, justo, sin duda. ¿El miedo se está convirtiendo en Estados Unidos en instrumento político? Sí, el miedo siempre ha sido un instrumento político y bueno, yo creo que pero el miedo tiene muchas formas, ¿no? Vamos a ver, hay una forma a través de la cual es utilizado por parte de Donald Trump, que me parece que afecta sobre todo al Partido Republicano. Todos sabemos ya que Trump siempre se toma su venganza frente a aquellos que no le responden como él espera, con lo cual tiene completamente aterido, ¿no?, a su propio partido. Es decir, que las voces y eso que bueno, que dentro, digamos, las voces críticas generalmente son las de aquellos que saben que no van a volver a presentarse a la reelección, claro, digamos, en su distrito electoral, ¿no? O sea, porque aquellos que realmente quieren ser reelegidos, pues tienen que decir que sí, ¿no? Porque Trump acaba imponiendo en cada lugar a su propio candidato. Pero también es un miedo, digamos, el miedo de todos los inmigrantes, que es un miedo distribuido asimétricamente en función de la raza, ojo, que es un tema que lo hace todavía más lesivo, ¿no?, para moralmente, claro, ¿no? O sea, es decir, digamos que no persigue noruegos. No persigue noruegos, pero imaginemos que hubiera 1,5 millones de ucranianos como los que hay en Alemania, por ejemplo, cuando son tantos, pero digamos en el este de Europa, cerca de las fronteras de Ucrania. Estos no tendrían nada que temer de andar por la calle o lo que fuera. Nadie se iba a dirigir a ellos, ¿no? Sino que están profiled, como dicen ellos, están ya perfilados por la raza. Entonces ese miedo es algo inaceptable, ¿no? O sea, digamos que el miedo es una emoción que es absolutamente incompatible con la libertad. Si tienes miedo, no puedes sentirte libre. Y hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, porque la autoidentidad de los estadounidenses está vinculada directamente a la idea de libertad. Estados Unidos, esa fue una cosa que me llamó la atención cuando vivía allí. Estados Unidos es el único país que yo conozco donde en las escuelas los libros de historia no se llama historia de España o historia de Francia, como en cualquier país. Los títulos son
The Land of the Free, o sea, el país de los libres, o Let Freedom Ring, ¿no? Que suene la libertad. Dice que vienen con un componente ya ideológico, dirigido a un adoctrinamiento para que los niños asocien el ser miembros de esa comunidad, porque es la comunidad que aspira a la libertad. Claro, cuando esos niños que están oyendo eso en una escuela son de origen mexicano, cubano o el que sea, y ven que son perseguidos, ¿no? ¿De qué Land of the Free estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, esa contradicción interna es lo que más tarde o más temprano Estados Unidos va a tener que afrontar, igual que no afrontó cuando se constituyó como país el tema de la esclavitud, aunque sí se afrontó, digamos, en la Guerra Civil. Pero después se fue abandonando, no se afrontó realmente hasta los años 60 del siglo pasado. Es tremendo. O sea, que en los estados del sur, pues bueno, yo creo que no tiene más remedio que hacerlo, pero habrá que esperar a que no haya un presidente republicano. Vamos a ir terminando, tenemos 3 minutos. Trump quizá puede interpretarse como una anomalía, pero no sabemos, lo decías tú al comienzo, el futuro qué nos va a deparar. Todas estas circunstancias que no sé si son por parte de Trump causa o consecuencia también de una sociedad y de una deriva, ¿qué nos van a dejar? ¿Nos van a dejar un Estados Unidos capaz de reconducirse, si me permites el término, o esto es una deriva en la que se va a seguir incidiendo? Bueno, vamos a ver, es muy buena pregunta, pero yo diría que Estados Unidos siempre tiene una dialéctica, ¿no? Una dialéctica entre una parte que quiere ser imperialista, o sea, que quiere tomar pues, territorios mexicanos que están al oeste, que quiere quitar a España, Cuba y tal, ahora es Groenlandia, ¿no? O sea, pero luego tiene otra parte que es... o sea, queremos apartarnos de un mundo que es puro conflicto, ¿no? Es decir, la gran ventaja geoestratégica que ha tenido siempre Estados Unidos, pues hasta la aparición de los misiles estos... la gran ventaja ha sido que estaba protegido por 2 inmensos océanos. Claro. Que tenía un vecino del norte que era mínimo, ¿no? Y además que participaba de su misma cultura, etc. Y uno del sur, que siempre muy debilitado, y que tendría a ser su amigo por la cuenta que le traía. Y claro, mientras que en Europa, digamos, las grandes potencias tienen que disputarse muy poco territorio, ¿no? La hegemonía. Entonces, claro, eso les da la posibilidad, por un lado, no se pensaba, ¿no? Que nos quedamos en nuestro territorio, ¿no? Ahí está la doctrina Monroe, y cuidado que América, para nosotros esto es un hemisferio, que es sobre el que queremos ejercer nuestra influencia, así que apártense. Pero por otra parte, claro, digamos que Estados Unidos pues depende de bienes públicos globales, ¿no? De que sus buques puedan navegar por el estrecho de Hormuz, ¿no? Importando lo que deseen importar o para llevar allí productos, y ya no pueden depender de que exista un país que te lo impida. Es decir, tiene una economía que ya estamos en la época de la globalización tan interconectada que evidentemente obliga a cumplir una función internacional. Y entonces, por un lado, lo que le pide el cuerpo a Trump es volver, ¿no? Es decir, América para los americanos, Make America Great Again, es eso, ¿no? Pero por otra parte sabe que no tiene más remedio que buscar aliados en todo el mundo. Su gran bronca, ayer o antes de ayer, en la cara fue precisamente esa. Os necesitaba en el estrecho de Hormuz y no me habéis hecho caso. Entonces, claro, pues ellos pueden haber contestado. Si nos hubieras consultado, claro, tienes que meterte, te hubiéramos dicho que no te metieras, porque si no estarías ahora Fernando, no sé, se nos acaba el tiempo y se me ha olvidado comentar que este número de la revista de Occidente se dedica al aniversario de los 250 años de Estados Unidos. Si quieren aprender más, además de haber escuchado a Fernando Vallespín, tienen que comprarlo. Fernando, ha sido un placer hablar contigo y aprender contigo. Un abrazo. Se me ha pasado volando. Gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices. Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos, podemos evitarlo.
Gobierno de Aragón. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Porque la información económica solo tiene un camino. El del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.